Y en realidad la iglesia tiene que enfrentarse a la necesidad integral del ser humano. Y ustedes se dan cuenta que el Señor Jesús tuvo preocupación por la necesidad del ser humano. Cuando estaba lanzando un discurso, gran discurso, dijo él: tengo compasión por las multitudes. Y se dirigió a los discípulos y les dijo: denles ustedes de comer. Y los discípulos razonaron y dijeron: pero ¿cómo? ¿De dónde? No hay plata. Es difícil. Pero el Señor los estaba probando, pero a la vez sensibilizando acerca de la responsabilidad de los discípulos de atender necesidades que son básicas en el ser humano. Así que la iglesia del Señor, nosotros los líderes, los pastores, debemos atender abiertamente la necesidad de los seres humanos en lo espiritual, en lo emocional, pero también en lo que alguien llamó en la teología de la corporalidad. ¿Y qué es la teología de la corporalidad? La atención que se debe dar al ser humano en su aspecto eminentemente físico. Hay que atenderles esa parte. Y no solamente enfocarnos en lo místico, que es bueno. Lo místico es lo espiritual. Ayune, ore, crezca en la fe. Eso es bueno. Pero no tan solo en eso, sino capacítese, supérese, viva bien. Que los que se vuelven cristianos prosperen. Así como ocurrió en la Edad Media, cuando hubo esa reforma protestante y que a través de esta se generó un impresionante cambio en todos los frentes. Una revolución industrial, agrícola, una revolución en la educación a partir de los principios del Evangelio. Entonces, yo quiero compartir con ustedes unos breves pensamientos. De verdad que no me quiero extender, pero deseo que le quede en el corazón, que le quede en su alma. Y quiero hacerlo a partir de este tema, la dinámica social neotestamentaria. Aquí hay una pedagogía acerca del quehacer social de la iglesia. En Hechos capítulo 11 hay una historia muy bonita donde la iglesia inicia su expansión hacia Europa. Pero la iglesia, aparte de atender una acción evangelística, atendió también una necesidad social en el pueblo. Y quiero mirar con ustedes en Hechos 11:27, si ustedes pueden atender esa parte. Hechos 11:27. Dice la escritura: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Hay un problema social ahí. ¿Cuál es? Hambre. ¿Qué pasó ahí? Hubo inflación, desempleo, carestía. Y esta profecía sucedió en tiempo del emperador romano Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro. ¿Qué determinaron enviar? Socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Versículo 30. Lo cual, en efecto, hicieron, enviándolo a los ancianos por mano
de Bernabé y de Saulo. Interesante esta historia, que me permite considerar varios aspectos en relación con la dinámica social del Nuevo Testamento. Y el primer aspecto es este: que la acción social es celestial. Eso es importante que lo consideremos. La acción social es celestial. ¿Por qué celestial? Porque desde el cielo hubo sensibilidad por lo que iba a pasar en la tierra de aquel entonces. Leyendo el texto dice que en aquellos días unos profetas, hombres de Dios, descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu, es decir, profetizó por el Espíritu que iba a haber hambre. O sea que a Dios no le toma por sorpresa absolutamente nada. Dios se da cuenta desde el cielo que hay graves problemas en la sociedad, graves, como estos fenómenos migratorios que hay en el Darién. Ayer sale un hecho noticioso: madre abandona a su mamá porque se le partió el pie en esa migración hacia Panamá por el tapón del Darién. Ustedes pueden entrar por YouTube y ver un documental de lo que es la migración que hay hacia Centroamérica y luego Estados Unidos por ese corredor del Darién entre Colombia y Panamá. Y es increíble lo que se ve en este proceso migratorio. Increíble. Pareciera que no fuera realidad. A Dios no le toma por sorpresa el COVID. A Dios no le toma por sorpresa la migración de tanta gente de los países empobrecidos para llegar a Europa. A Dios no le toma por sorpresa la escasez que hay en el mundo, la inflación. A Dios no le toma por sorpresa lo que está pasando en Argentina ahora, que está llegando a un 100% en la inflación. A Dios no le toma por sorpresa que 7 millones de venezolanos hayan salido de ese país. A Dios no le toma por sorpresa que hayan desplazados en Colombia. A Dios no le toma por sorpresa que en Colombia haya explotación a la niñez. A Dios no le toma por sorpresa que haya trata de blancas, porque en el corazón de Dios está la necesidad. Por eso digo que la acción social es celestial. Dios advierte por el profeta Agabo: va a haber hambre. Y Dios nos advierte en estos tiempos que hay grandes necesidades y que por lo tanto la iglesia es doliente de todas estas necesidades, responsable de todas estas necesidades. No solamente es válido el discurso que levantemos en este tiempo, sino una acción práctica que sea respuesta para todos los que están en necesidad, y no mirar de reojo a aquellos que están en estados de vulnerabilidad, porque eso nos pasa a veces. La iglesia no tiene. Yo creo que la iglesia sí tiene mucho para hacer, porque el Dios de los cielos desde arriba sabe que hay necesidad y va a respaldar toda iniciativa de los pastores, toda iniciativa de las iglesias. Dios va a respaldar todo aquello que mitigue el hambre. Dios va a respaldar todo aquello que se haga en favor de los niños vulnerados, de las mujeres que son explotadas sexualmente, etcétera, etcétera. Jesús es pan de